Bien, casi así sin tiempo para poder digerir todo lo que hemos escuchado. Y mira que es para reposarlo tranquilamente. Pues no nos da tiempo porque tenemos otra gran maestra con nosotros. Para mí es un honor el presentarla. Ya sé que la mayoría la conocéis, pero la verdad es que Begoña Ibarrola para todos los docentes de infantil es todo un referente. Y en nombre de AMEI tenemos que darte las gracias de que hoy pases este ratito con nosotros. Nos pasará como con Javier, que se nos hará muy corto, pero al menos vamos a disfrutar de esos momentos maravillosos. Begoña Ibarrola es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y desde entonces ha trabajado como psicóloga y directora con niños y adolescentes con problemas de conducta y discapacidad en diferentes centros educativos, residencias y centros ocupacionales de la Comunidad de Madrid. También ha sido terapeuta infantil durante 15 años, donde comenzó a escribir cuentos que ayudarán a los niños a conocerse mejor. Desde 1996 está en excedencia como psicóloga de la Comunidad de Madrid para dedicarse exclusivamente a escribir, a investigar, a impartir cursos y conferencias sobre musicoterapia, inteligencia emocional y educación de las emociones en diversos centros, incluida la Universidad Autónoma de Madrid o la Pontificia de Comillas. Tiene gran cantidad de obras publicadas. Todos conocemos muchas de ellas. Vamos a destacar, por ejemplo, Fundamentos de la musicoterapia o programas de inteligencia emocional Sentir y Pensar, ambas de la editorial SM. Es autora de la integración curricular de la educación emocional en los libros de textos de educación primaria de SM. También es autora del libro Música para antes de nacer, sobre educación emocional en la etapa prenatal. También autora de Cuentos para sentir, 2 volúmenes, Cuentos para el adiós, Cuentos para educar niños felices, Cuentos para descubrir inteligencias, Cuentos para aprender a convivir y Aprendizaje emocionante, Neurociencia para el aula. Es todo un honor y un placer poder escucharte, Begoña, porque nos vas a hablar no solamente de conocer, sino de comprender y educar las emociones. Todas tuyas. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este congreso y gracias a todas las personas que estáis aquí de forma presente y de forma virtual escuchando esta conferencia. Tenéis mucho mérito un viernes por la tarde. Menos mal que es un día lluvioso y menos mal que apetece, ¿no?, compartir y encontrarnos también con compañeros y compañeras que se dedican a lo mismo y que quieren una educación mejor. Mi aportación va a ser una reflexión y una serie de sugerencias para que yo creo que poco a poco podamos ir consiguiendo de verdad una educación integral, que es lo que pone en todos los idearios de centro y muy pocos centros cumplen. Si hablamos de educación integral, tenemos que hablar de educar la dimensión emocional. No podemos referirnos solamente a la dimensión cognitiva y mucho menos en la etapa de educación infantil. Por lo tanto, mi aportación yo creo que va a ir dirigida a hacer un análisis de qué aprendizajes emocionales se pueden hacer en la infancia y qué parte tenemos nosotros de responsabilidad en esa transmisión de conocimientos, pero sobre todo en esa transmisión con el ejemplo, con las actitudes y también qué responsabilidad y qué medios podemos utilizar para desarrollar una buena educación emocional, que si bien a lo largo de mi intervención os explicaré, venimos con las emociones en nuestro código genético, no es algo que tengamos que aprender a comunicar a los demás, sí que en la escuela y a medida que vamos creciendo fuera también de la escuela, tenemos la obligación, porque somos seres sociales que convivimos con los demás, tenemos obligación, como digo, de aprender a expresar adecuadamente las emociones. Y ese aprendizaje sí es responsabilidad de la familia y de la escuela, que ambos en común tienen que dirigirse a desempeñar ese modelaje, servir como modelos de educación emocional, pero que, por desgracia, si miramos un poco a nuestro alrededor, incluso observamos cómo se comportan las personas en los medios de comunicación público, pues veremos que algunas de las competencias emocionales que vamos a pedir a nuestros niños, muchos adultos todavía no las tienen.
Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que madurar no es cumplir años. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bueno, entonces ya partimos de un presupuesto común y quiero empezar con una frase de Aristóteles, que a mí me parece que enmarca muy bien mi aportación a la educación emocional. Y dice que educar la mente sin educar el corazón no es educar, en absoluto, no es educar. Y mejor que nadie lo sabéis vosotros, profas de infantil, que todos los días estáis viendo a niños y niñas emocionarse, pero con distintos tipos de emociones, y sorprenderse ante distintas novedades que van apareciendo en su día a día, ilusionarse. Todavía tenemos la fortuna de que en la etapa de educación infantil hay mucha ilusión, hay muchas ganas de aprender, hay muchos ojos abiertos, hay muchas bocas que se quedan admiradas de lo que les estamos enseñando, porque están aprendiendo a conocer el mundo, y todo el conocimiento del mundo es por vía emocional. Pero también tenemos que darnos cuenta de una cosa, y voy a recurrir a la mitología. Enseña la mitología clásica que cuando el dios Momo examinó la escultura de un hombre que había creado Hefaistos, el vulcano romano, señaló de inmediato una deficiencia. Faltaba una ventana para conocer los secretos del corazón. Contestó que así realmente es el ser humano, que no tiene esa ventana que permita ver sus sentimientos. A través de la educación emocional vamos a crear nosotros esa ventana. Vamos a intentar que sea una ventana que nos permita ver el corazón de los alumnos, pero que también los alumnos puedan ver nuestro corazón. Y así vamos a participar y compartir no solamente conocimientos, no solamente juegos, no solamente diversiones, que también son muy importantes, sino que sobre todo vamos a compartir emociones. Y me vais a permitir que traiga las 3 aportaciones que yo creo que a nivel internacional son más importantes y donde podemos encontrar una justificación, vamos a decir académica, a por qué es importante educar las emociones. Y el primero de ellos es el informe Delors. Jacques Delors, en su libro blanco, en el año 1999, hablaba que la educación del futuro, en la cual ya estamos, por supuesto, estaba basada en 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser uno mismo. Y evidentemente estos 2 últimos pilares precisamente son la base de toda la educación emocional, que parte de un aprendizaje sobre uno mismo, aprender a ser yo mismo, menuda tarea más importante. Y de ahí, desde quererme yo, conocerme yo y respetarme yo, conocer a los demás, creer y confiar en los demás, relacionarme bien con los demás, aprender a convivir. Estos 2 aprendizajes, por lo tanto, son complementarios, pero siempre en este orden. Primero, conocernos a nosotros, luego, conocer a los demás. Pero en este informe también Delors destacaba algo muy importante. Decía lo importante que era tener en cuenta el papel de las emociones y que era necesaria, en el año 99 ya lo decía, educar la dimensión emocional. ¿Para qué? Para intentar complementar ese desarrollo de la dimensión cognitiva, que vamos a decir que es la reina del aula, que siempre que hemos hablado de educación hemos hablado de aspectos cognitivos. Ahora, si hablamos de educación integral, a la cognición se le une la emoción, a la dimensión cognitiva se le une la educación emocional. Y voy a ir a un informe que hizo Telefónica sobre la educación en el 2020. A mí me parece que todos los que estamos aquí nos interesa la educación del futuro, porque nuestros niños van a salir al mundo en el año 2029. ¿Os habéis dado cuenta y habéis hecho algún ejercicio de imaginación pensando cómo será el año 2029? Pues bien, esta frase de Hofer me gusta muchísimo, que dice: en épocas de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo se encontrarán maravillosamente equipados para operar en un mundo que dejó de existir. Luego, todavía, yo cuando viajo y veo escuelas, todavía me encuentro escuelas que por desgracia están en la era, en la edad de piedra, vamos a decir así, donde a los niños se les cataloga por más inteligentes, medianamente inteligentes y poco inteligentes. A los más inteligentes en las primeras filas, a los medianos en la mitad y a los tontos directamente en el fondo. Pero hay escuelas innovadoras
que trabajan con inteligencias múltiples, que tienen un enfoque de educación integral donde realmente la dimensión emocional está presente en el día a día del aula. Yo digo, y para justificar la presencia de los dos tipos de escuelas, que si un extraterrestre aterrizara en medio del Amazonas, a lo mejor se encontraba una tribu que sacan fuego frotando piedras y diría, uy, qué atrasados están estos seres humanos. Pero a lo mejor también aterrizaba en un laboratorio en Silicon Valley y diría, uy, qué adelantados están estos seres humanos. Luego tenemos escuelas prehistóricas conviviendo con escuelas innovadoras. Y esta es una realidad que tenemos que asumir y aceptar. Pero los que estamos aquí somos la punta de lanza. Somos personas que queremos cambiar, queremos mejorar, y por eso estáis aquí, lógicamente. Sucede un poco como cuando doy charlas en las escuelas de padres. Me hago una apuesta a mí misma de cuánto tiempo tarda el director o la directora en decirme, qué pena, justo han llegado los que menos lo necesitan. Me hago una apuesta a mí, porque siempre, evidentemente, ¿quién va a ir a una escuela de padres? Los que creen que pueden mejorar, los que creen que tienen dudas y pueden estar abiertos a que alguien les dé alguna sugerencia. Los que se lo saben todo y dicen, yo no necesito cambiar, soy un padre y una madre magníficos, esos no van. Pues en este informe, curiosamente, se especifica, pero de una forma muy importante, que la formación docente en educación emocional tiene que ocupar un lugar privilegiado en el currículum de la formación docente. ¿Para qué? Para ese 2020 en el cual nuestros alumnos todavía no han salido de la escolaridad, pero se tienen que preparar para insertarse en un mundo con unos altos niveles de incertidumbre. En cuanto a la escuela, este informe de Telefónica dice que esta educación se debe abordar desde la transversalidad. Evidentemente, hay dos tipos de abordaje, o muchos. Los dos que ahora coexisten en España, en nuestro Estado, por ejemplo, en Canarias, la educación emocional ya es una asignatura de libre configuración. Y, sin embargo, en Castilla-La Mancha se exige evaluar las competencias emocionales, pero de forma transversal. Y yo llevo 19 años formando equipos directivos y claustros enteros en educación emocional que lo abordan de una forma transversal. Se puede abordar de distintas maneras, pero hay que abordarla si queremos dar respuesta a esas necesidades que van a tener nuestros alumnos cuando salgan al mundo. Y también dice este informe que la educación emocional debe ocupar un lugar privilegiado en los sistemas educativos, implicando a todos los agentes educativos. Para ello, los programas de formación deben dedicar mayor tiempo y mayor atención al desarrollo de las competencias emocionales en los docentes. Evidentemente, los programas que tienen más éxito y en los cuales he participado no solamente eran programas para cómo desarrollar la educación emocional en los alumnos, sino que había una parte importante de cómo desarrollar mis propias competencias emocionales, porque ahí tenemos que reconocer que a nosotros adultos nadie nos ha enseñado, ni nadie nos ha ayudado a ser emocionalmente inteligentes. Luego tenemos que aprender también a desarrollar el autocontrol y la regulación para que no suceda lo que sucede en muchas escuelas, que damos consignas como ¡no gritéis! Esto sigue ocurriendo todos los días en algún lugar de nuestra geografía. Y me voy a ceñir al último estudio. Ya no os aburro más con datos si nos sumergimos directamente en lo que serían los contenidos de la educación emocional, lo que los niños y niñas pueden aprender y cómo pueden comprender sobre su mundo emocional. Y esta es una cumbre que se ha realizado del 4 al 6 de noviembre, bien reciente, todavía casi no están las actas del Congreso, donde en Qatar se hablaba que en las escuelas del futuro, y aquí se han ido ya al 2030, o sea, de LORS hasta el informe del 2020, ahora ya estamos en las proyecciones de qué será la educación en el 2030, y dicen que las clases magistrales van a desaparecer y que el profesor ya no va a ser el transmisor de conocimientos, como ya lo sabemos hoy en día, que el conocimiento está en muchísimos lugares, no está solamente en el aula, sino que tendrá como principal misión, y esto es muy importante, guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. No desde un proceso de aprendizaje monócromo, no un proceso de aprendizaje lineal que se imparte a todos los alumnos por igual. Por lo tanto, la teoría de inteligencias múltiples va a dar una respuesta a ese aprendizaje individualizado y a esos caminos que va a acompañar el profesor a que cada alumno y alumna vayan creciendo y para que desarrollen aquellos potenciales que tienen muy fuertes
y empiecen a desarrollar a un nivel aquellos que tienen más debilitados. Pero también dice otra cosa, y esto es muy importante y por eso lo traigo. En este informe de la Cumbre de Qatar hablan de que las capacidades que más se valorarán en la escuela del futuro serán habilidades personales e interpersonales, en detrimento del conocimiento académico. Evidentemente, yo estoy, como muchas personas, esperando las actas de ese encuentro, donde se han juntado 650 personas eminentes en educación de todo el mundo. Luego, si les hacemos caso a ellos y pensamos en el futuro, tenemos que apostar por el desarrollo de competencias emocionales y tenemos que incorporar las emociones como un elemento más dentro de esa formación integral de nuestros alumnos y alumnas. Entre otras cosas, porque se ha comprobado, y aquí os voy a dar una pincelada de neurociencia, que para un desarrollo sano y equilibrado de la personalidad es necesario establecer conexiones emocionales desde antes de nacer. Sabemos, y yo por eso mi primer libro fue Música para antes de nacer, que el oído es el único sentido que está completo antes del nacimiento. Por lo tanto, el bebé está escuchando la voz de la madre, el bebé está en contacto con la melodía de su voz. No entiende las palabras, no entiende el significado, pero sí entiende la transmisión emocional que hay en sus palabras. Pero también escucha lo que la madre escucha, sus músicas, sus canciones, y baila con ella, evidentemente. Es muy interesante observar cómo las ecografías en 3 y 4 dimensiones maravillosas que hoy la tecnología nos ofrece, nos permiten, y a mí me han permitido ver, expresiones de bebés en el útero con todo tipo de emociones primarias. Yo he visto ecografías, esta es de un niño sonriente, un bebé sonriente, pero hay bebés en el útero que tienen cara de espanto, que ponen la misma cara que nosotros ante un susto. Pero también bebés, la ecografía más divertida que yo vi era de un bebé mostrando este gesto, asco. Le habían puesto un picante a la madre en la comida y cuando le llegó a través del líquido amniótico a él tampoco le gustó. Cara de tristeza, cara de enfado, puños cerrados, ceño fruncido. Aquí ya tenemos un dato muy interesante y es que venimos con ese elemento, como son las emociones, que nos van a servir para comunicar a los demás lo que llevo dentro, mi estado interior. Pero evidentemente todas las emociones nos van a impulsar a actuar. Ahora veremos un poquito qué son eso de las emociones. Solamente os voy a dar algunas pinceladas porque no me quiero entretener mucho en la parte teórica y quiero aterrizar en la parte más práctica. Pero sí tenemos que darnos cuenta que las emociones son reacciones. Son reacciones que se vivencian como una conmoción del estado de ánimo anterior. Y que suelen ser, y aquí vamos a hacer un comentario importante de las aulas, suelen ir acompañadas las emociones de expresión gestual. Ahora bien, yo quiero que penséis en vuestros alumnos y alumnas. Y a mí no me gusta nada clasificar, pero de una manera un poco, vamos a decir, práctica, vais a pensar en alumnos y alumnas que nada más entrar por la mañana en las aulas, ya decís, uy, cómo viene esta, menudo día me va a dar. Hay alumnos que son transparentes, es decir, sabéis perfectamente qué es lo que están sintiendo, podéis hacer un seguimiento de cómo cambian sus emociones a lo largo de un día. Y hay alumnos opacos, impasible el ademán, entran con esta cara por la mañana y se van con esta cara después de comer. Y tú dices, ¿es que no sentirán algo? Sí sienten, pero sentir es una cosa y expresar es otra. Por lo tanto, la educación emocional no va a ir dirigida al sentir, sino a la expresión de lo que sienten. Porque es lo que podemos educar, les podemos dar estrategias para que intenten expresar y comunicar lo que sienten, les podemos dar garantías de que su expresión emocional va a ser bien recibida, una confianza para que ellos expresen, pero os digo por experiencia que es más difícil ayudar a que un niño rompa ese caparazón que le impide expresar una emoción, a bajar el volumen de una expresión exagerada en algunos de los demás, que son demasiado expresivos, demasiado, como yo digo, de culebrón. Hay niños de culebrón y niñas que todo lo viven apasionadamente, que todo es a una intensidad excesiva. Pues con ellos, bajar el volumen de esa expresión es más fácil que con aquellos niños y niñas que están bloqueados. Porque cuando no hay expresión gestual, algo pasa. Hay un bloqueo emocional
que puede ser debido a muchos factores, pero entre ellos, por lo menos como mi experiencia de terapeuta, porque su expresión emocional no les ha dado buenos resultados, o porque en su entorno familiar no se suele expresar lo que se siente, o porque a sus padres solamente les preocupa si está bien de salud, si le ha hecho cosas divertidas y nada más. Pero nunca le dice cómo te sientes, hija, hijo, que te noto un poco triste, has venido del cole hoy un poco enfadado, ha pasado algo. Hay entornos familiares donde realmente no se habla de lo emocional. Entonces los niños van creciendo con esa coraza que es muy peligrosa, porque evidentemente nos impide entrar con esa ventanita hacia su corazón, pero también a ellos les cuesta ver el corazón de otros seres humanos. Luego hablaremos de la empatía y de lo importante que es como aprendizaje. Y estas emociones pueden ser provocadas por estímulos externos o internos. ¿Qué pasa con la etapa de infantil? Afortunadamente, casi todos los estímulos que provocan emociones son externos. Si está pegando un grito uno, sabes que le ha tirado del pelo el otro. Si el otro está enfadado es porque le ha quitado su juguete. Si el otro es porque le ha roto la ficha y el de más allá llora desconsoladamente porque su madre lo mismo no vuelve. Es decir, aparentemente entendemos y comprendemos lo que está motivando esa expresión emocional. Pasa algo bien diferente a medida que la dimensión cognitiva empieza a ganar terreno. Nos encontramos con niños de primaria, como yo hace poco que vi un caso de un niño de 7 años, estaba en el recreo y de repente pasa un compañero delante y le pega una patada. Y no había pasado nada, no había habido ningún insulto, ningún encuentro, nada. Y se acerca la tutora a ver qué pasa, bueno, ¿y por qué le has pegado una patada? Y dice muy serio, porque ayer me insultó cuando salí de clase y me acabo de acordar. Es decir, los recuerdos también provocan emociones, pero son estímulos internos. Luego tenemos la ventaja y la frescura de que podemos trabajar con esta educación emocional casi siempre sabiendo más o menos por qué un niño o una niña están sintiendo determinada emoción en un determinado momento. Sin embargo, vamos a observar también que solemos, pero a nivel social, no porque sea adecuado, a nivel social solemos catalogarlas, unas son positivas y otras son negativas. Os voy a preguntar y me vais a decir desde vuestro criterio o desde el criterio social, mejor, no desde el vuestro. Por ejemplo, ¿la alegría es una emoción positiva o negativa? ¿Vale? ¿Y el miedo? Levantad la mano los que penséis que es una emoción negativa. Levantad la mano los que penséis que es positiva. Muy bien. Gracias al miedo sobrevivimos, así que fijaros lo importante que es. La tristeza, ¿positiva o negativa? Levantad la mano los que penséis que es negativa. La tristeza. Los que penséis que es positiva la tristeza. Es positiva. Fuente de creatividad. Anima a la compasión en las personas que me quieren. Me ayuda a reflexionar y a meterme hacia adentro y a ver mi mundo interior. ¿Y el enfado? Levantad la mano los que penséis que es una emoción negativa, el enfado. ¿Y los que penséis que es positiva? Gracias a que tenemos enfado y nos enfadamos, ponemos límites a los demás. Nos posicionamos y decimos, esto es una injusticia, hay que luchar contra ella. Esto no lo consiento y no lo consiento, y hasta aquí. Es decir, todas las emociones tienen distintas funciones. Son positivas todas, pero unas nos hacen sentir bien, otras nos hacen sentir mal. ¿Qué sucede? Que cuando hablemos ahora de regulación emocional, es importante regular incluso la alegría. No se puede expresar la alegría en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona, de cualquier manera. Igual que no se puede expresar el enfado. Yo enseño a los niños, a través de los profesores, a enfadarse bien. Y me lo agradecen. ¿Sabéis por qué? Porque una profesora se encontró con que uno de 4 años le hizo la siguiente pregunta. Ella empezó la clase ese día, yo creo que era un grupo un poco díscolo, y ella, para mantenerlos bajo cuerda, así bien sujetos, les dijo, en esta clase no se puede uno enfadar, no se puede uno levantar sin permiso, no se puede, no se puede, no se puede. Y no se puede llorar tampoco, sin más ni más no se puede llorar. Entonces uno de 4 años levantó la mano y dijo, ¿y qué sí se puede? Claro,
esa misma pregunta se le hicieron a una profesora cuando dijo que no se podía nadie enfadar, ni chillar, ni golpearse, ni romperse la ficha, ni insultarse. Y también otro le preguntó ¿qué sí se puede? Es decir, lo que a través de los programas de educación emocional y las sugerencias prácticas que os voy a dar aquí es decirles a los alumnos, sí se puede expresar el enfado, pero de una forma adecuada. Sí puedes expresar tu tristeza de una forma adecuada. Sí puedes expresar miedo, pero de forma adecuada. Y yo te voy a enseñar. Eso es lo que les podemos decir. Porque si no, crecen pensando que enfadarse es malo. Y luego vienen los problemas de garganta, que tuve yo en terapia algunas veces a algunos niños, que como no les dejaban gritar, tenían continuamente problemas de garganta. O vienen los problemas de depresión infantil, que como nadie se fija en mí porque soy un niño bueno, pero nadie se da cuenta de que yo estoy triste, porque además tengo que disimular, porque a los 4 años ya aprendemos todos los seres humanos a disimular, pues entonces de repente entro en un sitio muy oscuro, en una cueva oscura, me protejo y no quiero salir. Y sí se pueden expresar todo tipo de emociones y nosotros, como educadores, tenemos que estar observando esa emocionalidad, acogiéndola, permitiéndola y, eso sí, dando pautas de que sí se puede. Es cierto que las emociones son una parte fundamental del ser humano, porque además determinan nuestro comportamiento. Fijaros, cada vez que sentimos una emoción hay como un impulso a actuar de una determinada manera y también determinan nuestra salud, porque siempre que hay una respuesta emocional hay una carga de sustancias químicas que cambian la composición de mi sangre. Es decir, si yo estoy contenta, hasta el dedo gordo de mi pie sabe que estoy contenta porque hay muchas endorfinas en mi cuerpo. Si yo estoy muy enfadada, también el dedo gordo de mi pie sabe que estoy enfadada, porque la adrenalina llega a través del torrente sanguíneo a todos los lugares de mi cuerpo. Y ahora mismo toda la medicina psicosomática está basando su realidad en las informaciones que nos dicen que muchas enfermedades empiezan o comienzan con una emoción reprimida. Y uno de los objetivos de hoy, por lo menos míos, es que os vayáis todas y todos sabiendo que reprimir es diferente a controlar y regular. Bien, esas emociones primarias de las que hacía referencia antes, con las cuales venimos en el código genético, son automáticas y cumplen una función adaptativa para ayudarnos a reaccionar. Pero nosotros les vamos a enseñar a los alumnos a responder, en vez de reaccionar en piloto automático. Solamente debemos reaccionar ante situaciones de miedo, pero en todos los demás momentos de la vida, en la convivencia, en el día a día, podemos aprender a responder de forma adecuada. Es cierto que la emoción es diferente al sentimiento. Una pincelada más teórica y me sumerjo. El sentimiento es la parte cognitiva de la emoción. La emoción es el resultado de un proceso automático muy rápido, muy rápido. Fijaros, os voy a poner un ejemplo para que todo el mundo le quede la idea muy clara. Vamos en un avión, estamos volando. Yo no tengo miedo a volar y de repente hay una bajada de presión y pegamos un grito y nos entra miedo en esos segundos. Esa es una emoción en estado puro. Pero ¿qué le pasa a una persona que tiene miedo a volar? Que empieza a decir, ¿quién me habrá dicho a mí que tengo que ir a dar un curso a Canarias? ¿Quién me habrá dicho a mí que si aquí alrededor tengo muchos trabajos, ¿por qué tengo yo que montarme en un avión? Además, en Iberia pueden andar de huelga encubierta y lo mismo no aprietan bien las tuercas. Y además, si es que últimamente no ha caído ninguno y por la ley de probabilidades le puede tocar al mío. Yo puedo estar dando vueltas al coco con pensamientos rumiantes, que yo llamo rumiando, y me estoy provocando miedo yo sola. Estoy entrando en un sentimiento de miedo que puede perdurar muchísimo más tiempo y que incluso luego tengo un vuelo magnífico donde no siento ninguna emoción de miedo, pero todo el sentimiento de miedo con el correlato fisiológico ya me lo he comido con patatas yo. Esa es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Pero también tenemos una evidencia tanto en nosotros adultos como en los niños. 2 personas no reaccionan igual ante la misma circunstancia. Es más, si tú les dices, por ejemplo, a tu clase, ¡ay, vamos a ir de excursión un día a un sitio magnífico! Habrá también 2 grupos, voy a hacerlo muy práctico. Habrá un grupo que diga, ¿y para qué tenemos que salir tan lejos? ¿Y para qué tenemos que ir a una granja escuela o de acampada con lo bien que se está aquí en casa? ¿Y para qué tenemos que ir a dormir a un sitio desconocido? ¡Qué horror!
Habrá algunos que una innovación, un reto, lo vean como algo que no les gusta nada. Otros pegarán un salto de la mesa o en el suelo diciendo, ¡ay, qué bien! Algo nuevo que vamos a hacer. Ahí vemos ya que ante la misma propuesta, el temperamento de unos que les gusta lo seguro, lo de siempre, el ya controlar lo que he hecho siempre de la misma manera y en el mismo lugar, es muy diferente su respuesta a los que les gusta la novedad, el reto, lo nuevo. Entonces, en los seres humanos sucede igual. Lo que para una persona es un desafío totalmente ilusionante, para otra persona le da terror y le queda, incluso le deja bloqueado. El temperamento, que es la parte genética de nuestra personalidad, está condicionando las respuestas emocionales de vuestros alumnos. Por eso también, según como sea su nivel de expresividad emocional, podéis ver su temperamento. Hay niños y niñas que son mucho más abiertos, que todo lo comunican con muchísima facilidad, y hay otros que les cuesta un poquito más comunicar. Pero también hay otro elemento que condiciona el diferente o la diferente forma de responder. Son las experiencias que tenemos a lo largo de la vida. Voy a poner otro ejemplo. Un niño de 5 años va a la playa por primera vez, se mete en el agua, da la vuelta, no se da cuenta de que viene una ola, la ola le da un empujón, le tira, traga agua, sale llorando a toda velocidad y va donde su padre o donde su madre, muerto de miedo, porque ha tenido una experiencia muy negativa, porque ha tragado agua y además le ha pillado desprevenido, ¿vale? Depende cómo reaccionen el padre y la madre, va a fijar esa experiencia a nivel cerebral como mar, miedo, mar, peligro. Pero si el padre o la madre dicen, bueno, venga, vamos a jugar, le dejan calmarse, que exprese su miedo, que se calme, pero poco a poco le llevan a la orilla, le enseñan a saltar las olas, empiezan a disfrutar con el agua, empiezan a jugar, le dejan las gafas para que vea por debajo, empiezan a divertir, ese niño grabará mar, disfrute. Y solamente podemos transformar una emoción negativa cuando ponemos una emoción positiva. Por eso hay niños en primaria que empiezan a grabar matemáticas, terror, educación física, terror, música, horror, y empiezan con distintas asignaturas dándoles una valencia emocional. Llega otro profesor, nuevo, diferente, y ya están así. Y el profesor dice, pero si yo soy nuevo, si soy otro, si os voy a hacer que améis las matemáticas. Bueno, pues ya le puedes proporcionar muchas experiencias divertidas con matemáticas y experiencias de éxito para que ese miedo se borre. Porque no se quita el miedo diciéndole, no tengas miedo, no tengas miedo. Acordaros de ese niño que decía, ¿y qué sí puedo hacer? El no sirve para cambiar el estado emocional. Por supuesto, si observamos fotografías, que esto es un recurso muy interesante, que les hagáis fotografías a vuestros alumnos para que ellos en un momento dado se puedan reconocer. Yo visité un colegio, me encantó, en Badajoz, en Cáceres, un colegio público, que según entras al centro te encuentras un montón de sonrisas. Son sonrisas que van a modo de cortina cayendo desde el techo hasta el suelo. Y por edades, ¿no? Desde las de 3 años, 4 años, 5 años, así todos. Y es una cortina fantástica, pero solamente se ve la boca. Entonces, cada alumno tiene que reconocer dónde está su sonrisa. Por algún detalle, a veces se les dan pequeños trucos, se amplía un poco más la imagen. Y cuando un niño está triste o un niño está muy enfadado, pues muchas veces, sobre todo en infantil, que he trabajado mucho con ellos, les dicen, vete a buscar tu sonrisa, que la has perdido, vete a la entrada, busca tu sonrisa. Y estamos realizando un ejercicio de regulación emocional, que es la distracción. El niño va a buscar a ver dónde está, en cuanto la ve sonríe, ya la he encontrado, profe, ya la he encontrado, señor, y vuelve tan ricamente a clase. Es decir, estrategias que, utilizando fotografías de ellos, expresando emociones, son tremendamente divertidas. Vamos a centrarnos en lo que para mí significa educar, pero que es una copia de lo que para Humberto Maturana significa educar. A mí me parece esta definición tremendamente bella, sabéis que hay muchas, yo elijo esta. Dice que educar es guiar a los niños en el camino de llegar a ser seres humanos que se respetan a sí mismos y a los demás, en este orden, muy importante, mediante la generación continua de espacios de convivencia que originen colaboración, alegría y libertad responsable. Vamos a ver, por tanto, que esta educación emocional está tremendamente imbricada con esta definición de Maturana. ¿Qué les puede aportar la educación emocional
a nuestros niños y niñas. Y aquí ya os voy a dar, y perdonadme porque yo soy muy concreta en cuanto al tiempo, no os voy a dar recetas, pero soy muy práctica. Voy a deciros qué lecciones emocionales tiene que aprender todo niño, toda niña cuando salga de educación infantil. Evidentemente, si hubiera aquí profesorado de otras etapas, de otros ciclos, hablaría de la misma manera, pero como veréis, estos aprendizajes donde mejor se van a producir es precisamente en esta etapa, porque los niños, de momento, en esa frescura de expresión emocional tan poco condicionada todavía, pueden sacar y abrir su corazón y nosotros mirar por esa ventanita, ayudándoles a aportarles aquellas habilidades emocionales que a lo mejor pues, son más deficitarias en ellos, o a desarrollar aquellas habilidades que a lo mejor les cuestan más. Por eso es tremendamente importante entender, y yo así lo entiendo, la educación emocional como una caja de herramientas. Y por eso he traído esta fotografía, porque es evidente. ¿Y para qué sirve la educación emocional? Pues es una forma de prevención primaria inespecífica. Hay numerosos estudios, no voy a hacer aquí referencia a ellos, donde se observa que los niños que han desarrollado estos programas de educación emocional, que se ha tenido en cuenta el desarrollo de su dimensión emocional, están vacunados contra el bullying, contra el fracaso escolar, contra la depresión, contra el maltrato, contra la baja autoestima, contra problemas de salud, contra el suicidio, contra el consumo de drogas. Y os estoy elaborando y tengo en mente cientos y cientos de investigaciones que afortunadamente, desde que podemos tener acceso al interior del cerebro y saber las modificaciones que se producen cuando incorporamos estas habilidades emocionales en los niños, que hay tremendas modificaciones, sobre todo en su corteza prefrontal, fruto de esa educación, están al alcance de muchísimas personas. Entonces, esta caja de herramientas les permite que cuando tengan retos o dificultades en la vida, las puedan usar. Ahora, ¿vamos a usar el serrucho para todo? No. ¿El martillo para todo? No. ¿La llave inglesa para todo? No. Pero si yo tengo una caja de herramientas en mi casa, a mí me han dicho para qué se utiliza la llave inglesa, cómo se utiliza el martillo, cómo se utiliza el destornillador. Cuando yo sé manejar, cuando necesite usarlo, voy a la caja de herramientas, saco esa herramienta y ya sé manejarla. De eso se trata en educación emocional, de dotar a los alumnos de estrategias. ¿Para qué? Para cuando les lleguen momentos difíciles y retos en la vida. A nadie nos tienen que preparar para que nos toque la lotería. Digo yo, no sé, a lo mejor hay que tener una preparación emocional, pero te contratas a un contable que te controle aquello y ya está. O sea, no necesitas conocer siquiera números. Pero, evidentemente, a nadie nos van a preparar para una pérdida de un ser querido. Y si algo le podemos asegurar a cualquier alumno que tengamos hoy en nuestras aulas es que a lo largo de su vida va a perder algún ser querido. A lo largo de su vida algunas personas le van a traicionar. Posiblemente a algunas personas no les va a caer bien, porque no es obligatorio caer bien a todos. Seguramente retos y objetivos que se planteen, algunos no los van a conseguir. Es decir, les podríamos hacer una carta de cosas que les van a suceder, más o menos negativas, también les podríamos completar con otra de positivas. Pero yo le digo a este alumno, a esta alumna mía, mira, muchas cosas bonitas en la vida te van a pasar y algunas cosas no tan bonitas. Pero tú te vas a sentir fuerte, competente, porque vas a tener estas herramientas y cuando las necesites las vas a poder usar. No se improvisan. Estas herramientas no se improvisan. Estos aprendizajes emocionales, y lo digo aquí más que nada para que nos demos cuenta de que no se realizan solamente en el aula, sino fuera del aula, en su casa, en la familia, en todos los entornos, van a ir en la siguiente dirección. Y voy a manejar un poco el orden que, según mi experiencia, es el más adecuado, porque además he hecho hincapié en la presentación de que, como decía Jacques Delors, primero aprender a ser uno mismo y después aprender a convivir. De modo que las lecciones emocionales que van en primer lugar van dirigidas al propio niño y niña, a aprender a conocer sus emociones, poner nombre y saber expresarlas. Es decir, es muy interesante poner al alcance de todos los niños y niñas lenguajes expresivos de los más diversos para que saquen sus emociones y las expresen. Lo más cercano es el cuerpo, la expresión gestual, la expresión corporal, pero también el lenguaje musical. La música es un lenguaje emocional.
tremendamente rico, y a través de la música podemos hacer que los niños sintonicen con distintas emociones que el compositor quería transmitirnos. El lenguaje artístico, visual, visoespacial, pictórico, el lenguaje verbal, poner nombre, alfabetización emocional como una de las tareas más importantes, a la vez que está adquiriendo vocabulario sobre su entorno, a la vez que aprende a poner nombre a los objetos, a las personas, también debe aprender a poner nombre a las emociones. Evidentemente, cuando un niño desarrolla esta primera lección de conciencia emocional, cuando pone nombre a sus emociones, ya está capacitado para regular esas emociones. Pero si no sabe lo que le pasa, si no sabe poner nombre y no expresa lo que le pasa, yo no le voy a poder dar la segunda lección emocional. Por eso es tremendamente importante, y hago mucho hincapié en que esos niños y niñas que tenéis que no expresan emociones, tienen que aprender a sacar lo que tienen dentro. Y para eso un requisito fundamental es la confianza. La confianza en los adultos, pero también la confianza en los demás niños, que ningún niño se va a reír porque yo diga que estoy triste, que ningún niño, ninguna niña se va a reír porque yo digo que tengo vergüenza a salir en la obra de teatro. Cuando hay confianza, cuando hay respeto, los niños abren el corazón. Pero si en un aula a mí me dicen, aquí los niños no abren su corazón, pienso que el adulto tampoco lo abre. Y algo más, que al adulto no le resulta fácil ver en el interior del corazón de los niños, porque a lo mejor él tiene su propio corazón herido. ¿Y de cuántos niños sé que han sufrido por tener profesores y profesoras con el corazón herido? Curemos primero nuestras heridas emocionales para poder hablar sin ninguna vergüenza y sin ningún pudor de nuestros momentos de vergüenza también cuando éramos niños, de nuestros momentos de tristeza y de nuestros miedos, que cuando tú le dices a un niño que tú también tienes miedo, abre unos ojos como platos. ¿Tú también, señor? Sí, yo también. Solamente una persona sana emocionalmente, que no le importa compartir desde su humanidad la apertura de su corazón, permite que en el aula se expresen emociones. Y esta sería como la primera lección emocional, que evidentemente va seguida de una segunda. Es muy divertido que los niños se den cuenta también cómo cada cara no solamente está expresando una emoción, sino la intensidad de una emoción. Sonrisa, risa, carcajada. Me enfado un poco, me enfurruño más o me indigno y exploto. Es decir, que ellos mismos, con los gestos, se den cuenta de algo que no hay que hacérselo obvio, porque no es necesario, nada más que cuando lleguen ya un poquito más mayores a primaria, ayudarles a comprender los distintos niveles de intensidad de las emociones. Pero con los pequeños se puede trabajar. ¿Estás un poco contento o muy contento? ¿Estás un poco enfadado o muy enfadado? Uy, veo por tu cara que estás muy, muy enfadado. Que ellos se den cuenta que hay un código no verbal de comunicación que es complementario al verbal y que no, por aprender a hablar, van a dejar de expresar. Por lo tanto, la segunda es aprender a regular sus emociones. Segunda lección de educación emocional que les ayuda no solamente ya a conocer sus emociones, sino a darse cuenta que algunas emociones son muy difíciles de controlar y de regular. Regular las emociones es manejarlas para que no me afecten negativamente. Pero además, investigaciones de la neurociencia nos han dado una aportación tremendamente importante. Y es que dicen que durante los 3 o 4 primeros años existe un periodo sensible para el aprendizaje de la inhibición de los comportamientos violentos. Fijaros lo que estamos hablando, prevención de la violencia en 3 y 4 años. Periodo sensible. No significa que luego no se puedan realizar estos aprendizajes. Pero el periodo sensible nos dice que el cerebro está más preparado para asumir este tipo de aprendizajes, de aguantar, de esperar, de inhibir, de regular. Más adelante, cuando ya tengan 6, 8, 10 años, por supuesto que pueden aprender a regular sus emociones, pero ya les va a costar un poquito más. Van a tener que hacer un esfuerzo además por cambiar hábitos emocionalmente negativos que han incorporado a su vida. Y es mucho más difícil, y seguro que todos los que estáis aquí lo sabéis, cambiar un mal hábito que adquirir uno nuevo. De modo que esa plasticidad cerebral propia del ser humano a lo largo de toda su existencia
es compatible con el desarrollo y la determinación de periodos sensibles de aprendizaje. En este sentido, por lo tanto, la prevención de la violencia pasa por enseñarles a regular qué hacer, sobre todo cuando están enfadados. Porque veréis, regular la tristeza también es importante, pero no genera conductas disruptivas. Sin embargo, la regulación del enfado evita muchos problemas de conducta. Porque cuando estamos muy enfadados, la adrenalina nos impulsa a actuar y nos parecemos a ollas a punto de explotar. Lo que sucede es que las ollas tienen un mecanismo, ¿sabéis, no? Todas las que estáis aquí y todos los que estáis aquí, supongo que conocéis que la olla tiene un mecanismo y que cuando tú compras una olla, el fabricante te dice, en un momento dado empieza la olla a pitar. Significa, hay mucho vapor dentro, pero el vapor no es malo. Se están cociendo los garbanzos y luego nos vamos a comer un cocido magnífico. Pero el vapor no es malo, pero te dice el fabricante, ojo, que cuando la olla pita tienes que hacer algo. O bajar el fuego, o subir una espita, o ponerle... Cada modelo tendrá un sistema. Pero nosotros no tenemos espita y no pitamos. Y entonces a los niños, desde bien pequeños, hay que enseñarles a reconocer los síntomas de que están pitando, de que el vapor va subiendo. Y entonces hay que hacer algo. Y les tenemos que dar estrategias, que es lo que les damos, a modo de herramientas, a modo de juegos, dinámicas, qué hacer cuando tu olla pita, qué hacer cuando estás muy enfadado, pero les enseñamos qué sí hacer, no qué no hacer. Evidentemente, uno de los aprendizajes más importantes para la regulación emocional es enseñarles a entrar en calma. Y aquí unos descubrimientos muy curiosos que se han llevado a cabo por especialistas, sobre todo en el primer año de vida, dicen que aquellos padres y madres que han sabido calmar a sus bebés les han dado una herramienta fabulosa porque a partir del año, año y medio, 2 años, aprenden a calmarse ellos solos. Pero niños y niñas que no saben calmarse solos, da como resultado que es que los adultos no les han ayudado a entrar en calma. Y los niños, cuando son bien pequeños, no son autónomos para calmarse solos. Empezarán a serlo cuando ya sean un poquito más mayores. Por eso, calmarse solos no ayuda solo a lograr el control emocional, sino que además estimula el sistema inmunológico. Esto es tremendamente importante. Hay muchas investigaciones de la neurociencia, de cómo las emociones afectan al cuerpo, al estado en general, pero hay muchas que relacionan emociones y mejora del sistema inmunológico o emociones y bajada y descenso del sistema inmunológico. Por eso, las técnicas de relajación deberían estar incorporadas como unos elementos no solamente de mejora de la educación emocional en esta lección de regulación, sino como mejora de su conducta, de su aprendizaje, porque cuando está la persona en calma, la mente está despierta y abierta, y, por supuesto, de su conducta. El manejo de las propias emociones, la autorregulación, es una de las destrezas claves, además, para el bienestar de todos los niños y niñas, sobre todo porque influye muchísimo en cómo se relacionan con los demás, en el clima de convivencia con los demás. Niños que no se controlan, que están pegando, que están insultando, son rechazados por los demás. Y sabemos las tremendas implicaciones que tiene si cuando están en la etapa de infantil y pasan a primaria ya no han aprendido a hacer relaciones satisfactorias con los demás. Ya empiezan a ser señalados como con este niño no, que este niño pega, no con este niño no, que este niño insulta. Y les empiezan a dejar de lado. Si no cambian sus estrategias, se van a quedar solos. Y un niño en primaria que no tiene un grupo de amigos, ya tenemos un sufrimiento emocional enorme. Tercer elemento, y que tiene mucho que ver con la regulación emocional, la tolerancia a la frustración. Yo vengo observando que esto es un elemento que va a la baja, a la baja, a la baja, a la baja. Y mirad que llevo muchos años y siempre pregunto a los profesores, ¿cómo están vuestros alumnos en esto? A peor, a peor, a peor. Siempre me lo dicen. No vamos a analizar aquí las causas, las consecuencias sí las vemos todos los días en el aula. Niños que lo quieren todo ya, ahora, como yo quiero, en el momento que quiero y de la forma que quiero. No saben esperar, no saben demorar la gratificación. Tiene que ser todo a su voluntad. Se convierten en auténticos tiranos. ¿Pero por qué? Por una ausencia de límites y normas claras desde el año y medio, 2 años. Si el primer no lo escuchan en la escuela de educación infantil, os podéis preparar. Os podéis preparar y ya lo sabéis por experiencia. No digo nada que no
que no esté comprobando en mi día a día cuando estoy en contacto con profesores de infantil. Evidentemente, cuando un niño se frustra, puede tener una gama amplísima de emociones, desde ansiedad, rabia, angustia, incluso replegarse y depresión. No siempre la persona que no tiene tolerancia a la frustración se manifiesta con enfado hacia afuera, a veces se repliegan hacia adentro. Lo que es importante es enseñarle a reaccionar en esos momentos al niño, para que sepa esperar, para que sepa aguantar, para que sepa calmarse, para que se distraiga y no esté queriendo eso en el momento que lo necesita. El proceso de aprendizaje del dominio de sí mismo se vincula muy estrechamente también con lo que un niño se percibe a sí mismo. Cuando el niño se da cuenta de que puede esperar, que puede demorar la gratificación y de que puede hacer frente a una frustración, su imagen se pone como más fuerte, su autoestima crece, se siente mucho más competente y mucho más capaz. Los adultos no podemos suprimir todas las fuentes de frustraciones en los niños, es imposible. Tampoco estar frustrándoles continuamente para lograr un entrenamiento, que a veces me encuentro adultos que me dicen, hoy le voy a dar 4 frustraciones a este alumno para que se vaya entrenando un poquito. Y le digo, bueno, ¿son pertinentes o no? Tampoco te pases, porque es como los alimentos, tenemos que combinarlos, no se pueden dar todas las lecciones así, por saturación. Los adultos no podemos suprimir, pero sí les podemos dar pautas, formas positivas de qué pueden hacer cuando están muy enfadados o cuando algo que estaban esperando con mucha ilusión no llega, o cuando simplemente tienen que esperar. El aprendizaje de la espera es tremendamente importante y no nos damos cuenta hasta qué punto, porque luego tenemos muchos niños impulsivos, muchas niñas que directamente van y se guían por el principio del placer, pero ojo, ya no pequeños, ya de 14, 15, 16 años, y ahí ya hemos tenido un problema más gordo, muchísimo más gordo, que hay padres que dicen, con mi hijo no puedo, claro, pero le has enseñado, y cada vez escucho esta frase en padres y madres con hijos más pequeños. Hasta hace poco, un padre me dijo, con mi niño no puedo, 3 años. Digo, bueno, vas bien. Cuarto aprendizaje muy importante, aprender a ser autónomo. Evidentemente, el juego de tensiones entre autonomía, dependencia, va a durar toda la vida, pero lo que es claro es que para el crecimiento emocional de la persona, uno tiene que sentirse que es capaz. Sin embargo, yo a veces cuando trabajo con los profesores de secundaria les digo, a ver, que los alumnos de la ESO, de bachillerato, examinen canciones que van en contra de la autonomía. Sin ti no soy nada, ¿Cómo que sin ti no soy nada? Sin ti soy todo, estoy contigo porque me da la gana, les digo yo. Tienen que cambiar el estribillo los adolescentes. Es decir, si analizamos los mensajes que muchas veces se dan desde los entornos de la música, de cualquier medio de comunicación, estad atentos porque ellos están cantando mensajes que se los están creyendo. Y eso es tremendamente preocupante. Y una de las tareas que es muy divertida es que ellos intenten cambiar la letra por letras que potencien la autonomía emocional, como esta, ¿no? Sin ti soy todo y estoy contigo porque me da la gana, pero no porque no te necesite. Eso de la media naranja se olvidó. Somos naranjas enteras o limones enteros, como podemos elegir, o también pomelos, lo que queramos. Desde una relación de apego, y de ahí la importancia, no os voy a hablar del apego porque todo el mundo que estáis en esta sala habéis investigado muchísimo y sabéis lo importante que es ese apego emocional. Desde ese apego seguro es mucho más fácil desarrollar esta competencia emocional que se llama autonomía. ¿Por qué? Porque el niño o la niña sienten que pueden expresar emociones y aunque sean emociones entre comillas negativas o que no le hacen sentir bien, los adultos no les van a dar una imagen deteriorada de ellos, les van a permitir mostrar su enfado, les van a permitir decir no quiero y les van a permitir ser ellos mismos. Pero vuelvo a la frase anterior, el juego de dependencia y autonomía durante toda la vida lo tenemos que bailar. Es como un baile en equilibrio donde tenemos que cambiar creencias que a veces están tremendamente arraigadas, ¿no? Por ejemplo, el otro día trabajando con las creencias, una de las creencias que algunas personas, incluso a lo mejor en esta sala tenéis, no lo sé, pero que desde pequeñitos hay que erradicar es
Solo puedo ser feliz si las personas a las que quiero me quieren, ¿no? Eso es una creencia tremendamente negativa, porque toda nuestra felicidad la ponemos en manos de esas personas. ¿Cómo transformar esta creencia? Soy más feliz si las personas a las que quiero me quieren. Pero mi felicidad no depende de ti, depende de mí. Si fuéramos capaces de desarrollar este aprendizaje emocional desde bien temprana edad, y vuelvo a repetir, desde un apego seguro, porque si no, esa dependencia va a estar siempre. De hecho, estudios sobre mujeres maltratadas hablan de un apego muy poco vinculado, un apego muy inseguro, donde necesitan a alguien para sentirse seguras. De modo que estamos haciendo prevención, como decía antes, primaria e inespecífica, en este caso de maltrato. Aprender a quererse. Es decir, si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? No, yo me tengo que querer como soy, con mis características físicas, psicológicas, con mis inteligencias más desarrolladas, con las menos desarrolladas. Cualquier niño o niña, cualquier adulto que se siente feliz, se siente aceptado, querido por sí mismo, va a ser más capaz de establecer relaciones satisfactorias con los demás. Si no, va a establecer relaciones de compensación, de dependencia, y le voy a respetar más al otro que a mí, y le voy a querer más al otro que a mí. Y por supuesto, el otro siempre va a tener razón, porque yo soy tonto, no sé, el otro sí sabe. Y ahí ya empezamos a ver cantidad de trastornos que van asociados a este déficit en autonomía emocional. Nuestro estilo educativo puede potenciar la autonomía o puede potenciar la dependencia. Ahí es una reflexión que nos tenemos que hacer. Sabemos que hay alumnos que hacen 1 milímetro de dibujo y vienen, ¿está bien, señor? Sí, vas bien, pero no se ha sentado, apenas se ha sentado y hay otro milímetro. ¿Está bien, señor? Sí, y al final decimos, qué plasta, qué pesado. No, estamos identificando a un niño que necesita el reconocimiento externo para valorarse a sí mismo. Estamos identificando a un niño que puede tener dependencia emocional y le tenemos que potenciar esa autonomía. No podemos que siga siempre buscando a alguien que le diga si está bien o está mal cada segundo de su vida. Tenemos que ayudarles a comprender que son únicos y diferentes, cada uno de ellos, que valoren sus diferencias y que estén convencidos de que todos tenemos igual derecho a ser diferentes. Sexto aprendizaje, enseñarles a ser optimista. Vamos, hoy en día no tenemos mucho de optimismo en nuestro entorno. Parece que todo el mundo va mal, se habla muchísimo de la crisis, todos son problemas. Pero lo que no nos damos cuenta es que las emociones son contagiosas. Y por eso tenemos unos índices de depresión infantil tremendamente elevados. No nos damos cuenta de que estamos hablando todo el día de lo mal que va el país. No nos damos cuenta de que los papás comentan delante de los niños, pues no sabemos de qué vamos a comer ahora, como me echen a mí del trabajo. Y eso se va agravando con un miedo en los niños que necesitan sentirse protegidos y apoyados, y con las necesidades cubiertas en algo que es tremendamente pesimista para ellos, ver todo oscuro igual que lo que están viendo los adultos. Pero los adultos tenemos mecanismos que ellos no tienen. Por lo tanto, desde pequeños aprendemos a pensar en positivo y a encontrar alternativas ante las dificultades, es decir, un adulto que dice, tenemos este problema, ¿vale? Pero en vez de estar dando vueltas al problema, dice, ¿y cómo se puede solucionar? Esta es la posición optimista. Y esto es lo que debemos de contagiar a nuestros alumnos. Pero también podemos estar todo el día hablando de cosas negativas, de problemas. Y entonces les damos la idea de que ellos no pueden hacer nada por cambiar eso. Porque somos sujetos pasivos del mundo. Porque con lo mal que está todo, ¿cómo vamos a ser capaces de ser felices? Con lo mal que está todo. Ahí hay que apostar y sobre todo tener en cuenta que aceptando que los niños pueden pasar momentos de desaliento, de frustración, de tristeza, nosotros les tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen por cambiar su visión de las cosas, ayudándoles a ver la otra cara. Y se están viendo continuamente la botella medio vacía, diciéndoles, pero todavía queda la mitad del agua. Esa posición del educador, que es contagio emocional a su grupo, puede hacer y puede evitar muchos procesos de depresión infantil. Y ahora ya entramos, para terminar, en habilidades del aprender a convivir. Claro, si somos niños que nos conocemos a nosotros mismos, que hemos identificado lo que sentimos, que podemos poner palabras y sabemos expresar de modo no verbal y a través de distintos lenguajes lo que sentimos, que nos hemos dado cuenta de que todo lo que siento no lo tengo que expresar,
que puedo ahora sí y ahora no, que ahora no es momento para que yo me enfade, que a lo mejor me puedo enfadar bien. Cuando he aprendido a regular, a controlar mis rabietas, mis frustraciones, a saber entrar en calma, a cambiar un estado de pensamiento negativo y pesimismo por otro, entonces ya estoy capacitado para convivir. Ya estoy capacitado para aprender a ser empático, para abrir la ventanita del corazón del otro. Ya he abierto la ventanita la mía, la seño, el profe, me han visto mi corazón, me han dado herramientas, yo ahora puedo mirar por la ventanita del otro. El primer aprendizaje, aprender a escuchar al otro. El otro está ahí, siente cosas diferentes de mí, expresa de forma diferente. Yo a lo mejor cuando me enfado grito, y el que tengo al lado cuando se enfada, se enfurruña y se calla. Tengo que darme cuenta que las emociones se pueden expresar de formas distintas. Yo cuando estoy contento salto y otro cuando está contento se para y sonríe, ¿vale? Y los dos estáis contentos. Tengo que introducirme en el corazón del otro, darme cuenta de lo que siente. Pero para eso es muy importante enseñar a los niños a escuchar no solamente la palabra, sino el gesto. No solamente la comunicación verbal, sino la no verbal. Rizzolatti, el descubridor de las neuronas espejo, nos dice: somos criaturas sociales. Nuestra supervivencia depende de entender las emociones, intenciones y acciones de los demás. Las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás no solo a través de un razonamiento conceptual, y esto es muy importante, sino mediante la simulación directa, sintiendo, no pensando. De ahí que este descubrimiento del funcionamiento y la maduración de las neuronas espejo nos abre un campo tremendamente importante para el desarrollo de la empatía, sabiendo además que la empatía es una de las competencias emocionales más importantes también en prevención de conductas violentas, y que gracias a toda esta investigación que se está desarrollando hoy en día sobre el desarrollo y el aprendizaje de la empatía, podemos evitar que niños desde bien pequeños se conviertan en jóvenes violentos. Y aprender a ser empático, lógicamente. Es decir, se ha demostrado que cuando los padres, padre-madre, sintonizan con el bebé, que de eso se trata en ese primer año, esa creación del vínculo, el bebé llora y es el adulto el que tiene que interpretar qué le pasa. Cuando los niños sienten que las personas que están a su alrededor, que los adultos que les cuidan, les protegen, atienden a sus necesidades emocionales, y ojo, la primera necesidad emocional, según Erikson, recordemos, de la etapa 0-2 años, la confianza en los adultos que rodean al niño. Cuando el niño siente que su llanto atrae la atención y que hay una respuesta por parte del adulto, según cuál sea su situación, si tiene hambre, si tiene miedo, si está sucio, según cómo es la respuesta, así actúa el adulto, empiezan a grabar que son importantes para los adultos y empiezan a generar esa capacidad de ser sensibles ellos hacia las necesidades de otros. La capacidad de entender los sentimientos de otras personas surge, por lo tanto, no de una comprensión cognitiva, sino por la capacidad que tienen los niños a partir de los 3 años de imaginar. Imaginar cómo el otro se siente cuando yo le empujo y se cae. Imaginar cómo el otro se siente cuando le doy una parte de su bocadillo porque se le ha olvidado. Imaginar cómo el otro se siente cuando yo le aplaudo porque ha cantado estupendamente bien. Y el imaginar permite ponerme en el lugar del otro, entrar en su corazón y actuar. Pero también es necesario aprender a ser asertivo. Es muy importante que los niños aprendan desde bien pequeños a decir no. Y no el no de la pataleta, sino no te doy mi bocadillo. Y os voy a contar una anécdota, que la cuento en casi todos mis cursos, a alguna persona ya le sonará, porque fue un acontecimiento que viví en primera persona y me dejó marcada. Hay de esas experiencias que tú dices, bueno, ¿cómo algo puede quedarme tan grabado? En un recreo, una niña de 4 años se le había olvidado su bocadillo. Hizo un chequeo por toda la clase, se fue donde un niño, que era como el más gordito de la clase, y le dice así con cara como de lástima, porque a los 4 años ya sabemos dar lástima y hacer chantaje emocional. Le dice con cara de lástima, se me ha olvidado mi bocadillo, ¿me lo das? Y el niño gordito le da el bocadillo, entero, le da el bocadillo. Y le dice la niña, ahora dame las gracias porque hoy no engordas. Y va la niña y le da las gracias. El niño le da las gracias a la niña. Digo, madre mía, qué carrerón el uno y el otro. Es decir, este niño
Esta niña es muy empática, ojo. La empatía en infantil va dirigida a la manipulación pura y dura, al consuelo o a la manipulación, en este caso a la manipulación. Pero qué hábil esta niña, que fue capaz de discriminar de todos sus compañeros quién tenía las mayores probabilidades de conseguir el bocadillo entero. Porque miraría por ahí y diría, no, si a este se lo pido me va a dar un mordisquito. El otro va a decir que no. Hace un chequeo y sabe a quién va. Al niño más sumiso de la clase, que le arranca un gracias, porque hoy no engordas. Es decir, hay que trabajar con ese niño para decirle, no, no te doy mi bocadillo, te doy un trocito y mañana me das el tuyo. Es decir, no hay que dejar que esa sumisión se convierta en qué bueno es el niño. Porque ¿sabéis el comentario de la profesora? Qué bueno es este niño. Le dije, no por Dios, no por Dios, no, no es bueno, es tonto, tonto. Hay que decirlo claramente, con todo el cariño del mundo. No, no le puedes dar tu bocadillo, y menos darle las gracias. Ella es la que te tiene que dar las gracias. Así que cogimos y fuimos a los dos. A ver, tú, pídele otra vez, bocadillo, al niño. Niña, pídele bocadillo. Y la otra ya estaba aterrorizada, como diciendo, ahora me va a caer una gorda. ¿Me das tu bocadillo? Y el otro iba a decir, tú dile que no, un trozo nada más. Y el otro, un trocito. Pero así, muerto de miedo, como diciendo, me va a rear en cuanto no le vea a nadie. Claro. Y ahora tú, niña, le das las gracias al que te ha dado la mitad de su bocadillo. Y la otra ya estaba aterrorizada. Gracias, gracias, gracias. Salió corriendo. A ver, esto es lo que hay que hacer. No podemos pensar que los niños buenos son buenos porque dicen que sí a todo. Porque luego son adultos sumisos. Adultos que nunca van a transformar su sociedad porque se van a contentar con lo que les den. El niño también debe adquirir capacidad para relacionarse e interactuar con los demás de manera socialmente aceptable. Ahí tiene que desarrollar una serie de habilidades sociales. Ya voy terminando. Ya veo que mira el reloj, pero yo también lo tengo ahí enfrente y ya me doy cuenta. Tiene que desarrollar no solamente habilidades cognitivas, sino aprender a entablar relaciones satisfactorias. Y pongo el acento en esa palabra, satisfactorias. No se trata de tener muchos amigos, sino de tener buenos amigos. Y una cosa que tendríamos que erradicar de nuestro lenguaje, que el lenguaje al final es la expresión del pensamiento, es ¿todos estos son tus amigos de la clase? No. Todos estos son tus compañeros. Y a los amigos los tienes que elegir. Porque da la casualidad que elegimos muy poco en esta vida. Mirad, no elegimos a los padres, nos tocan los que nos tocan. A los hermanos, por supuesto, los que nos llevan. A los compañeros de trabajo, para nada. A la pareja sí, pero la familia de la pareja va en el lote, se siente. A los directores tampoco. Es decir, lo único donde podemos elegir son los amigos. Y encima viene un adulto que me dice, todos esos son tus amigos. No, señor. No, son tus compañeros. Y hay respeto. El amor se consigue de otra manera. Y por último, aprender a resolver conflictos. El conflicto es un ingrediente de la vida diaria. No vamos a pensar que, porque algunos los generamos nosotros, otros nos los generan los demás, pero no podemos huir del conflicto, sino verlo como una oportunidad maravillosa de aprender a encontrar distintas soluciones. En algunos colegios de infantil del País Vasco, que yo he trabajado mucho allí, hay un rincón donde hay dos sillitas, donde los niños cuando tienen un conflicto, ellos van desde los 3 años, En una de las sillas está, antes de sentarse, el niño coge una oreja enorme con un palito de esos de helado y en otro una boca enorme con un palito de helado. Y hay un reloj de arena, que el reloj de arena es tremendamente importante, porque claro, cuando la profesora les decía, id allí un rato, alguien muy inteligente le preguntó, ¿y qué es un rato, señor? Muy interesante eso. Podríamos hacer una tesis doctoral de lo que es un rato. Entonces ahora es el reloj de arena. ¿Qué hacen? Se han peleado al rincón allí, los dos, a hablar. Hablar hasta entenderse, hablar. El que tiene la oreja escucha mientras el reloj de arena cae. El que tiene la boca le toca luego otro reloj de arena. Os digo que los he observado yo, más de 2 relojes cada uno no dan. A los 3 se dan la mano, quiere decir que han llegado a un acuerdo y vuelven al aula y se incorporan a la vida normal, desde los 3 años. ¿Por qué? Porque es importante enseñarles a que los dos pueden salir ganando. No se trata de una resolución de conflictos tradicional donde uno gana y otro pierde, porque el que pierde se genera resentimiento y en cuanto tú no le veas le va a dar una patada al otro, un mordisco o algo peor. Así que, no, salen los dos ganando. El darse la mano significa, estamos de acuerdo en la solución
y tú a veces no te puedes ni enterar de qué va la solución, porque a veces es que le va a cambiar un cromo y el otro le va a prometer que no le va a llamar más tonto. Da igual, nos va a dar igual, pero si ellos han llegado a un acuerdo, tienen derecho a hacerlo, porque han estado pensando en alternativas para que ese problema no vuelva a suceder. Pero sentirse apreciado, y aquí volvemos a la autoestima como base de cualquier tierra fértil, es el primer paso para resolver conflictos. Porque si un niño se siente valorado y querido, no le importa entrar en una situación de conflicto, no le importa. Si no, huye del conflicto porque él quiere ser aceptado y querido. Simplemente quiero terminar dándoos las gracias y comentando que ahí tenéis mi página web por si queréis bajaros pues, conferencias, artículos, mis libros. Tenéis otra página web que la presento hoy en sociedad, que es Paysandú, una plataforma digital donde voy a volcar toda mi obra, porque tengo muchísima demanda en lugares donde no llegan mis libros en texto, y he colaborado y estoy colaborando con Technology for Emotion, una empresa joven que ha apostado por llevar la educación emocional a las tecnologías. Y acaba de salir la primera aplicación para iPad de la historia de Dracolino, para trabajar la vergüenza. Simplemente deciros que os doy las gracias por estar aquí, por haberme escuchado y que os animo a educaros emocionalmente junto con vuestros alumnos, porque es una aventura apasionante. Muchísimas gracias. ¿A alguien le ha parecido largo el tiempo que ha estado hablando? ¿A que no? A mí se me ha pasado que cuando he mirado al reloj de verdad pensé que aún no nos quedaba media hora. Muchísimas gracias. Como siempre, escucharte es escuchar una gran maestra. Nos has dado unas lecciones... Sí, gracias. Nos has dado unas lecciones magistrales... Y ahora nos has puesto la tarea de llevarlas a la práctica. Ahí nuestro compromiso en acordarnos de ella cada instante que pasemos en el aula. Muchas gracias. Nuestro cariño, nuestro agradecimiento con este pequeño diploma para que siempre que lo veas recuerdes a 500 docentes que estuvimos anonadados y encantados de escucharte. Gracias a todos.